Este pasaje que leemos de la higuera, el capítulo 21 de San Mateo, nos habla a nosotros de la llegada de Jesús a Jerusalén. Usted lee en ese capítulo 21 cómo Jesús baja a Jerusalén y quizás en su Biblia dice la entrada triunfal. Es decir, Jesús está cumpliendo una profecía. Jesús está en ese momento de la historia, en ese momento de la historia de Israel, cumpliendo una profecía que estaba dicha: he aquí tu rey viene a ti. Verso 5. Humilde y montado en una asna. Es decir, que a Israel, a Jerusalén, se le anunció la llegada del rey. Proféticamente hablando, Israel estaba viviendo el cumplimiento, la visita del Señor, no como un judío más, sino como el rey de Israel. Usted sabe lo que pasó en esa visita. Usted sabe cómo las multitudes, dice que ponían los mantos y tiraban hojas de palma y bueno, hacían que el Señor pasara y gritaban y se regocijaban porque la gente, según el capítulo 21, dice que gritaban delante de él en el verso 9: Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. O sea, en ese momento de la historia se estaba viviendo algo que se había anticipado muchos años en los profetas. Realmente era un momento muy especial. Era un momento tan especial como cuando nació Jesús en Belén. Usted sabe que al nacer Jesús en Belén, aún el cielo dijo: gloria a Dios en las alturas. Porque la tierra estaba viviendo un tiempo, un momento de visitación profético. Una cosa es oír la profecía, otra cosa es creer la profecía, pero otra cosa es vivir el momento profetizado. Y entonces cuando los profetas dijeron: y tú, Belén de Judea, no eres la más pequeña, porque de ti saldrá un guiador, estaban viviendo Belén un momento profético. Y ahora Jerusalén está viviendo otro momento profético. En el reloj de Dios, en el tiempo de Dios, es el momento de darle la oportunidad a Israel de recibirlo no como cordero, sino como rey. Ahí dice que la profecía no dice aquí viene el cordero. No, si Juan el Bautista dijo: ahí está el cordero. Es decir, en el momento de su ministerio, cuando comenzó su ministerio, era el momento de recibirlo como cordero. Dicho sea de paso, pregúntele a que está a su lado: tú ya lo recibiste como cordero, ¿verdad? ¿Cuántos ya lo recibimos como cordero? Porque como cordero de Dios quita el pecado del mundo. Pero ahora no era recibirlo como cordero, sino Dios les estaba dando una oportunidad de recibirlo como rey. Porque ahí dice: decida la hija de Sión, versículo 5, mira, tu rey viene a ti, humilde, montado en un asno, en una asna, en un pollino hijo de bestia de carga.
Las multitudes, verso 9, lo reciben y dicen: Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Y el verso 10 dice que cuando entra a Jerusalén, toda la ciudad se agitó. Es decir, se estaba viviendo un momento profético fantástico. Era el momento de oportunidad donde Dios le estaba dando a Jerusalén la oportunidad de recibirlo como rey. Pregúntele a que está a su lado: ¿tú ya lo recibiste como rey? Porque una cosa es recibirlo como cordero y otra cosa es recibirlo como rey, porque lo voy a explicar despacio. Posiblemente después de que estudiemos esto, usted se va a dar cuenta que usted lo ha recibido como cordero y lo ha recibido como rey. O posiblemente usted se va a dar cuenta que usted solo lo ha recibido como cordero, pero no lo ha recibido como rey. Ahora fíjese usted, nosotros leemos, por ejemplo, en el libro de Juan, en el capítulo 1 de Juan, es un verso que manejamos los que somos cristianos de muchos años, manejamos este verso muy bien. A lo suyo vino, ¿qué dice? En Juan capítulo 1, versículo 11 dice, ¿cómo dice? A lo suyo vino. Y los suyos. Ahora, yo quiero usar, aunque es una traducción que no tiene mucha aceptación, porque esa traducción anula la deidad de Jesucristo, pero es una traducción que nos puede dar en algunas cosas un poquito de luz. Estoy hablando del Código Real. El Código Real dice, no dice a los suyos vino y los suyos no le recibieron, sino el Código Real dice a los de su clase vino y los de su clase no lo recibieron. Eso quiere decir que no fue el pueblo el que no recibió a Jesús, porque ahí dice que las multitudes gritaban: Hosana, bendito el que viene. Sino los que no recibieron a Jesús fueron los líderes religiosos del pueblo. Por eso dice a los de su clase, porque él vino como sacerdote. Pero los sacerdotes, diga los líderes, ellos no le recibieron. Y nosotros empezamos a observar que entra Jesús al templo, y usted sabe, limpia el templo. Luego Jesús, hermano, está enseñando, y en el verso 23 del capítulo 21 dice que cuando llegó Jesús al templo, lea conmigo verso 23, los principales sacerdotes, que son los sumos sacerdotes, quiero, para aquellos que quizás no están muy familiarizados con esto, Israel tenía un orden, una jerarquía de autoridad espiritual. Estaban los ancianos del pueblo. Los ancianos eran los líderes que de alguna manera ayudaban en el gobierno de todo el pueblo. Estaba el Sanedrín, que era el conjunto de sacerdocio que ayudaba, pero el que realmente llevaba la autoridad máxima se llamaba sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote era como el representante de Dios. Diga aquí entre nos, el Papa. Como el Papa, sí. El sumo sacerdote era como el Papa. Como la Iglesia Católica tiene un Papa, tiene un papá, no tiene mamá, tiene un Papa, tiene el concilio cardenalicio, los cardenales,
luego los obispos, luego los sacerdotes, luego las monjitas y luego todos los católicos. Y es una como jerarquía, ¿no? Esa es una copia de lo que había en Israel. En Israel, hermano, estaban los ancianos, luego en el templo estaban los levitas,